Gusto de saludarlos aquí en el Provincial Radio. Estamos comenzando el agropecuario, como siempre, este recorrido que hacemos justamente para conocer las actividades y las tareas que se hacen en el campo, básicamente, pero que con la intención de este programa es la de ir sobre cuestiones más vinculadas a descubrir ese trabajo, sin ser tan específicos por allí en aquellos valores que habitualmente se conocen sobre el sector agropecuario y demás, y medidas que se llevan adelante, de la cual por supuesto hay también muchos colegas especialistas con mayor información que nosotros. Por eso nuestra intención es acercarle a la comunidad justamente los trabajos que se hacen en el sector agropecuario. Y uno de ellos tiene que ver con el sector ovino. Y una persona de la cual conoce mucho al respecto, es una especialista en la materia, es la ingeniera agrónoma Adriana De Caro, que es directora del área de ciencias agroalimentarias de la Escuela Superior de Ingeniería Informática y Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Morón, que hoy tenemos el gusto de sumarla y de convocarla aquí al agropecuario. ¿Qué tal, Adriana? Gracias por recibirnos. Gracias a ustedes, Marcelo. Mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Y Bueno, bueno, para hablar de ovejas. exactamente. Bueno, que me gustaría, Adriana, si le parece que nos dé un marco general de cómo se encuentra el sector para que la gente vaya de alguna manera descubriendo, ¿no? Y conociendo sobre todo esto. Bueno, el sector ovino en Argentina es un sector muy diverso. En términos de números, tenemos entre 14 y 15 millones de cabezas aproximadamente. Por supuesto que la mayor parte es sabido que están concentradas en la región patagónica, por la tradición que tiene la producción ovina en esa zona, sobre todo en lo que respecta a planteos laneros, ¿no? A nuestras lanas finas sobre todo son muy bien reconocidas en el mercado internacional. Si bien Patagonia es entonces una de las principales zonas, también hay un desarrollo importante, quizás más ligado a la carne que a la lana, en la región centro y en la región mesopotámica. Y en los últimos años, sobre todo en la región centro, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, se viene dando una revalorización del ovino, y sobre todo teniendo en cuenta la capacidad que tiene esta región en términos de recursos alimenticios. Por eso entonces mucho es puesto el foco en el tema producción de carne, producción de corderos. En este sentido, es muy importante entonces entender por qué el ovino está volviendo a tener reconocimiento entre los productores agropecuarios. Algunos que desarrollan otras actividades y la tienen o lo han tenido siempre la producción ovina como una producción secundaria, pero otros también pensando en que la carne ovina puede ser un negocio en este momento. Ese negocio, digamos, se puede dar a partir de, o el crecimiento del sector ovino, se da a partir de la situación que, por ejemplo, hoy se da con la carne vacuna. Digo que, por un lado, hay distintas cuestiones políticas que hacen que no se pueda exportar de la manera que se venía haciendo. En el consumo interno, el precio de la carne ovina, el precio de la carne vacuna ha crecido mucho y la gente hoy piensa en realmente comprarlo o no, o de alguna manera organiza su compra en base a su economía. Y otro factor fundamental que tiene que ver con la alimentación, donde una gran parte de la comunidad o parte de la comunidad en los últimos tiempos está creciendo en una alimentación alternativa sin la carne vacuna. ¿Esto se da por todas estas cuestiones? Bueno, se da en parte por esas cuestiones, y también estas cuestiones son las que brindan oportunidad para que esta carne, que en algún momento, por supuesto, en la Argentina debe haber sido una carne tradicional, y en algunas zonas, sobre todo en las zonas rurales, sigue siendo tradicional,
pero en los centros urbanos es una alternativa, y es una alternativa importante. Entonces, lo importante es saber que es una producción, sobre todo que está muy ligada a pequeños y medianos productores, que tiene esta capacidad de adaptarse a distintos ambientes, que se complementa, como decía hace un rato, con otras actividades agropecuarias. Y algunas cuestiones importantes tienen que ver con que tiene un ciclo de producción corto, comparado justamente con la producción de bovina, que tiene buena tasa de conversión y que en definitiva ha resultado también ser una actividad rentable. Por eso entonces le decía la revalorización, pero esta revalorización viene acompañada por avances en distintos aspectos. Desde el punto de vista de la producción, ha habido bastantes mejoras en términos de material genético, no solo sobre las razas tradicionales, sino también la introducción de razas o biotipos carniceros que permiten entonces tener una mejor tasa de crecimiento de los corderos y corderos más pesados al nacimiento y para la venta. En un rato vamos a volver a esto de el cordero pesado. Ha habido también muchos avances en términos de manejo nutricional, de instalaciones. Se están comercializando instalaciones específicas para el ovino, cosa que hace años esto no existía. Y cada vez más se ofrecen capacitaciones, técnicos de organismos como el INTA y como distintas universidades que trabajamos para este sector. Otro de los aspectos en los que consideramos que están habiendo avances es con respecto a la forma de presentación de la carne ovina. O sea, de lo tradicional que es la res o media res del cordero y del cordero liviano, hoy el mercado se está volcando a cortes comerciales, es decir, a corderos más pesados que permiten hacer cortes comerciales y que permiten incluso hacer otras formas de presentación. En los negocios gourmet y también en aquellos negocios gastronómicos que están muy orientados a la gente más joven, encontramos oferta de hamburguesas, de empanadas, de milanesas, otras formas de presentación diferente al tradicional cordero hecho en la parrilla. Por eso le decía, con respecto a los centros urbanos, ahí es donde tenemos que poner mucho el ojo en la revalorización. Claro. Bueno, esto también se da, por ejemplo, en el sector de pollos, que también ha habido un cambio en los últimos años, donde uno hoy ya no solamente va a comprar un pollo entero o pata y muslo, sino que ya hay todos componentes que facilitan a la persona poder cocinar de una manera más simple. Con el pescado también era una vieja discusión que había también de presentar el producto fácil para que llegue a la mesa o por lo menos para que llegue a la cocina. Hablaba allí a lo largo de una parte de la charla, Adriana, de las oportunidades de negocios que da esto. ¿Cuál es la clave justamente para este sector, para este negocio, teniendo en cuenta esta coyuntura que nos está contando? Bueno, en principio lo que decía que tiene un ciclo de producción corto, o sea que si queremos revitalizar el sector en menos de un año nosotros tenemos ingresos derivados de la producción de ovinos, ya sea obtención de corderos, como también en el caso de un doble propósito, una buena producción de lana. Tenemos hechos algunos trabajos juntos con la Universidad de Morón, junto con la Universidad de Lomas de Zamora y la Universidad del Centro de la provincia de Buenos Aires. Hemos estado trabajando mucho en términos de números, haciendo costos, haciendo propuestas de prototipos de autogestión. Hemos desarrollado últimamente un prototipo de autogestión económica de ovinos que se distribuye en forma gratuita hacia los productores
para que ellos puedan hacer sus cálculos anuales, digamos, de cómo va funcionando su ejercicio anual en términos económicos. Pero vamos a seguir trabajando para sumarle aspectos técnicos de la producción y así de esa manera el productor contar con una herramienta que le permita hacer un seguimiento, hacer un diagnóstico y una planificación de su establecimiento de manera sencilla, pero a su vez eficiente en términos de que puede tener buenos registros de su producción y de los aspectos económicos contables de su producción. Algo muy importante, Marcelo, es que este es un sector que cuenta con muchas herramientas políticas que ayudan a mejorarlo. Hay políticas que tienen que ver, bueno, como decía recién, a través de las instituciones de ciencia y técnica, hay mucha actividad científica relacionada con esto, proyectos, investigación y desarrollo. Pero también a nivel nacional, hace muchos años que se cuentan con programas para mejorar la producción y calidad de los productos, el programa ProLana para la lana y en los últimos años, bastante recientemente, un programa nacional para la promoción de consumo de la carne ovina. Y esto, digamos, con algo así como la marca de Cordero Argentino, permite entonces hacer una mayor difusión justamente de lo que hablamos de recién, que es el consumo de carne. Hay herramientas para informar periódicamente precios de la carne y de la lana, y sobre todo una herramienta de financiamiento y de planificación para el sector, que es la ley ovina. Esto es una herramienta muy conocida por los productores, tiene ya más de 20 años, cerca de 20 años de vida, que se va renovando periódicamente, y que lo que nos permite al sector justamente es contar con un financiamiento para con distintas líneas de créditos, como para barrer distintos aspectos. Por ejemplo, para mejorar la infraestructura, para incrementar el número de vientres, para mejoramiento genético e incluso créditos para hacer mejoras generales en el sector. Así que estos son aspectos que son importantes para el que quiere producir ovino, ya sea para mejorar la producción que tiene o para iniciarse en el negocio. Es una producción además que se hace fundamentalmente a campo, es decir, con el plus que tiene los sistemas pastoriles de producción en términos de calidad, no solo de bienestar animal, sino también de calidad de los productos. Está claro. Se ha dado, Adriana, en este crecimiento que estamos contando, que nos está detallando, que justamente el crecimiento de la producción se da en aquellos que ya son productores ovinos o también en otros que se están iniciando en la labor o que van cambiando, ¿no?, de producción, o antes trabajaban sobre, por ejemplo, otro tipo de animal en cuanto a la producción, o lo hacían más desde el sector agrícola. ¿Cómo se está dando este crecimiento? Bueno, se da en ambos sentidos. O sea, aquellos que generalmente han sido ganaderos bovinos están encontrando una oportunidad de negocio también en paralelo con el ovino. O sea, ambos tipos de ganado se pueden criar en forma conjunta. Tienen una buena relación en términos del uso del recurso forrajero, del control de parásitos entre las dos especies. Entonces, para el ganadero ovino, el bovino, perdón, es bastante común, sobre todo en la región mesopotámica, este sistema mixto ovino-bovino. Y por supuesto con agricultura, porque como decía,
en general lo que se hace con el ovino es la producción a campo, la producción extensiva, de manera que reservar una parte de la superficie para valorizar el recurso forrajero y transformarlo en carne en forma rápida, funciona este ciclo corto, entonces es factible. Y también, por supuesto, aparecen interesados en producir ovinos porque encuentran una alternativa que con relativamente menos superficie y pueden comenzar la producción. Un aspecto importante que quería comentar tiene que ver con, sobre todo con la carne, con la cuestión frigorífica, ¿no? Siempre hay algún reclamo por parte del sector cárnico de la necesidad de contar con más plantas de faena que sean exclusivas o que se puedan adaptar a la faena de ovinos. Así que ahí hay también un nicho importante de desarrollo. Están apareciendo también compradores de corderos que se están estableciendo con nuevas plantas de faena, algunas en provincia de Buenos Aires, justamente por la cercanía que tienen luego para distribuir los productos a las zonas urbanas, ¿no? Sobre todo a Capital Federal o al Gran Buenos Aires. Está claro. Estamos hablando, digamos, de una producción interna. ¿Cómo se maneja el sector con el tema de exportaciones? ¿Se desarrollan? ¿Hay crecimiento? ¿Cómo se está dando ello? Bueno, nosotros para exportar carne ovina tenemos distintas posibilidades. Tradicionalmente la mayor parte de la exportación de carne ovina es la que se da desde la región patagónica con una cuota para la Unión Europea similar a lo que es la cuota Stilton en bovinos, pero que tiene como exigencia que para exportar con hueso, es decir, las reses o medias reses, tienen que provenir de zonas libres de aftosa sin vacunación, como es la región patagónica debajo del paralelo 42. Si no, la carne tiene que ser deshuesada. Entonces, en estas otras zonas, como la zona centro o la zona mesopotámica, tenemos como gran alternativa, o sea, por un lado, el mercado interno, porque sin lugar a dudas nosotros tenemos un potencial de incremento en el consumo de carne ovina grande, porque el consumo actual es bajo, pero también llegar a otros mercados que incluso quieren animales más pesados o como animales adultos también, como por ejemplo los países árabes. Ahí tenemos un buen nicho de mercado. O para comunidades que requieren determinados ritos para la faena, como son como el rito kosher o el rito halal, ¿no? Para Israel o para los países árabes. Esos son nichos de mercado muy interesantes, porque además salen un poco de lo tradicional nuestro, que es el cordero liviano de fin de año. Esto permite entonces hacer animales más pesados o vender animales adultos y en gran medida también desestacionalizar la comercialización. Claro, es una forma también de poder seguir trabajando de forma más armoniosa durante todo el año. Durante todo el año, Claro, exactamente. ¿cuál creen los productores o los especialistas en la materia que es el arma, digamos, de seducción para que la población se vuelque justamente a comprar, a ser consumidor de estos productos? Algunos siempre hablan de mejor calidad. No me refiero a esto en general. Uno cuando se decide cambiar lo hace por una cuestión económica, porque le gusta lo que consume. ¿Por dónde creen ustedes que la comunidad tiene que, digamos, ser, seducida en el sentido de la posibilidad de que se vuelque justamente a comprar este tipo de productos?
Bueno, en gran medida tiene que ver con con encontrar el producto de manera más continua. Esto Mm, de desestacionalizar la producción tiene mucho que ver con esta cuestión. Es decir, que el consumidor cuando va a la góndola del supermercado o cuando va a su carnicería encuentre cordero todo el año. ujú, Por eso una de las mejores alternativas que hoy aparecen es la de producción de cordero pesado, que permite estas dos cuestiones. Por un lado, tener oferta en otro momento del año distinto, o sea, no solamente a fin de año, sino más adelante, al inicio, hacia el otoño, pero además poder hacer cortes. Entonces, al tener los cortes en bandeja, los consumidores obviamente encuentran mejor oportunidad o facilidad para poder cocinarlo. ujú, Hoy por hoy, digamos, en cualquier ciudad grande, la mayoría de las personas o viven solas o viven en familias pequeñas, en departamentos. Bueno, allí pensar en hacer un cordero a la parrilla es muy difícil, ¿no? ujú. Encontrar esta oportunidad. Entonces, encontrar un corte que uno lo puede poner en el horno o hacerlo en la olla con alguna otra forma de preparación, esa es una manera, evidentemente, de empezar a cambiar la idea del consumo de carne de ovino, que lo que en general le pasa a la gente es que piensa que es difícil de cocinar o que no sabe cómo hacerlo. Entonces, eh, justamente con este nuevo programa de cordero argentino, hay un nomenclador de cortes y hay también oportunidad de encontrar recetarios para favorecer a ese consumidor que puede tener curiosidad e interés en hacerlo, pero que no sabe cómo. Ujú. Y, y bueno, lo otro, por supuesto, ligado a esto es tener una faena más continua, ¿no? No tan estacional como suele suceder con el cordero de fin de año. Ujú. Uno imagina la posibilidad de que, por ejemplo, con el paso del tiempo y el crecimiento del sector, haya ámbitos de venta exclusivos de el sector ovino, digo, como por ejemplo uno va a una pollería y sabe que encuentra, una pescadería y sabe lo que compra. Hoy el cordero, más allá de que ya hay lugares donde uno, pero me parece que es más mayorista la venta, donde hay este tipo de producción, uno generalmente lo encuentra en la carnicería. ¿Hay posibilidad de que se empiecen a habilitar ámbitos exclusivos de venta o lo vamos a empezar a encontrar más seguido en la carnicería? Eh, en las carnicerías, sí, sobre todo, más quizás en el interior que en capital, uno encuentra en carnicerías. Ujú, En Capital y en Gran Buenos Aires encontramos cortes en supermercados, algunos, digamos, elaboradores de cortes ya salen con sus marcas y tienen sus góndolas o heladeras exclusivas en algunos supermercados. Otros lo están difundiendo a través de alguna forma más gourmet, por lo menos, por ejemplo, estos food truck que aparecen en algunas ferias o en algunas encuentros, sobre todo, como decía al principio, para los jóvenes, aparecen estos food truck que venden exclusivamente productos de cordero. Quizás con otras formas, ¿no? Quizás como hamburguesas o con empanadas, con otros elaborados, pero cada vez más se está difundiendo, lo mismo que en cervecerías y por supuesto en los restaurantes como un producto gourmet siempre aparece. Pero en términos de difusión para el consumidor general, entiendo que los cortes en los supermercados es la forma en que hoy con más facilidad se va a poder penetrar a un ámbito más amplio de consumidores. ujú, está claro. Adriana, no sé si quiere agregar algo más sobre el final que nos haya quedado por allí sin comentar. No, bueno, solamente que es una producción que en Argentina ha sido
tan tradicional en algún momento, que ha sido nuestro inicio en la ganadería como país, y que bueno, es muy interesante que en estos últimos años esto vuelve a aparecer como un interés del mismo sector productor, porque nosotros trabajamos, las universidades participamos mucho de mesas sectoriales, por ejemplo en Buenos Aires, la Mesa Ovina de la provincia de Buenos Aires, donde nos reunimos distintos actores ligados al sector, y la verdad que esto ha sido muy empujado por los mismos productores, que quieren volver a ser visible al ovino, no ya como una alternativa, como algo raro, sino volver a mostrarlo como una producción tradicional en nuestro país. Bien, bueno, más que interesante. Gracias por estos minutos, como siempre, la atención de recibirnos y, por supuesto, mancomunadamente con la gente de la Universidad de Morón, ¿eh? Gracias a ustedes, Marcelo, muy amable. Muy amable. La Buen día. palabra de Adriana De Caro. Ella es la directora del área de ciencias agroalimentarias de la Escuela Superior de Ingeniería Informática y Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Morón, y nos dio un panorama sobre un sector que va creciendo, pero sobre un sector que no solamente va creciendo, en realidad va de la mano, ¿no? O sea, crece desde el número de producción, pero también esto marca la posibilidad de un nuevo negocio, y ahí nos daba Adriana algunas claves para este negocio ovino que de a poco la gente empieza a buscar como alternativa de consumo, quizás desde la cuestión alimenticia, pero también desde la cuestión económica, y de qué manera el sector, básicamente con los productores a la cabeza, van tratando de buscar la forma para que esa producción llegue a nuestra mesa o a nuestro plato de una manera más fácil de poder manipularlo para después, por ejemplo, cocinarlo o comerlo directamente y no esperar a ese corderito que esperamos a fin de año como una cuestión casi cultural, cuando en realidad podría hacerse de una manera más estacional, es decir, de manera permanente a lo largo de todo el año. Bien, hoy entonces descubriendo este sector ovino, incursionando un poquito más sobre este sector de producción aquí en el agropecuario, que como siempre los acompaña en el Provincial Radio y que les agradece la compañía y este contacto permanente que tenemos con todos ustedes.